anunciado en el día de ayer. El otro punto, que fue el político del encuentro de la rueda de prensa, aunque la respuesta central o más extensa la tuvo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, respecto a las críticas que había hecho el doctor Leonel Fernández al tema de la inflación y a la situación por la que pasan los agricultores en este momento. Entonces el ministro le respondía al doctor Leonel Fernández sobre cómo estuvo el campo en su gestión, de cómo cayó la producción de café y de que habíamos pasado de producir café a tener que traer de otros países, o sea, de exportar a importar café, entre otros ejemplos que mencionaba de cómo le fue en el campo al doctor Leonel Fernández. Pero lo más importante sin duda fue la respuesta del presidente Luis Abinader, de que mandaba a revisar el populismo y la demagogia, así esos términos utilizaba, para buscar en Google para ver qué pasaba en esas gestiones de gobierno, refiriéndose al doctor Leonel Fernández, que era quien le respondía el ministro de Agricultura. Entonces ese era el tema anoche. Entonces todo el mundo empezó a buscar noticias viejas de cómo estuvo la economía, de cómo estuvo la inflación. Hasta el vocero de gobierno le respondió al doctor Leonel Fernández. O sea que ese, más que un tema económico, es un tema político. Ese de haberle del propio vocero, o sea, de responderle al presidente, que tiene derecho a defenderse, a defender su gestión, pero que lo haya hecho el vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, que le haya respondido directamente al doctor Leonel Fernández sobre la inflación en los gobiernos del doctor Leonel Fernández comparada con la que existe ahora. Creo que más un tema político. Si hay dos partidos que ya sabemos quiénes son los candidatos o candidatos definidos, aunque no se haya llegado a esa etapa todavía, es el PRM y la Fuerza del Pueblo. Quizá el que le falte por definir su candidato es al PLD, que tiene el proceso programado para octubre de este año. Entonces, eso de que el vocero haya respondido, o sea, que no lo haya hecho ni siquiera el presidente de la organización, Paliza, por ejemplo, u otro miembro del partido, que tienen derecho a hacerlo y a defender la gestión, es como elegir al líder de la oposición o el candidato al vencer o a quien hay que enfrentar, porque es darle una importancia y una relevancia a lo que se refiere o a lo que ha criticado el doctor Leonel Fernández. No sé estratégicamente qué tan bueno sea eso a nivel en aspecto político, no me refiero al aspecto económico o de lo que hace el gobierno en la ayuda que lleva al campo, a los agricultores en este momento, pero fue el factor quizás que llamó más la atención, además de todas las buenas noticias que daba el gobierno en apoyo al campo y a los productores, fue ese tema de aspecto político al que se refirió el ministro de Agricultura y luego el presidente Luis Abinader al final de la rueda de prensa de ayer. Mire, bueno, Freddy quiere decir algo porque yo quería referir eso antes de dejar el tema. No, es otro tema relacionado, pero no el mismo. Pues permítame decir esto, mire, el gobierno está bien servido en materia de estrategia y comunicación y gente bien pagada allí. La prensa impresa le ha hecho un favor a la administración del presidente Abinader, que no ha colocado en portada la parte política de la conferencia, que fue inoportuna, inadecuada y desacertada. Exactamente. Para anunciar una conferencia de prensa con estos resultados que la prensa ha jerarquizado hoy de manera muy correcta y en favor del gobierno, no era conveniente ni aconsejable meter un tema político respondiéndole al doctor Leonel Fernández, que es un político, y Luis Abinader es el presidente. Yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Se dedicaron a recordarle a Leonel. Yo decía ayer, yo criticaba a Leonel Fernández porque entiendo que no es responsable ejercer ese nivel de presión y de crítica hoy día. Bueno, estamos en democracia, Leonel hace lo que le dé su gana. Pero entiendo que al nivel en que estamos, no ha cumplido 2 años el gobierno, todavía no estamos en campaña abierta. Leonel Fernández puede perfectamente guardar ese discurso, que es un discurso bien articulado. Nadie puede dudar jamás de la inteligencia y de la capacidad de hilvanar ideas y de conceptualizar del doctor Leonel Fernández. Creo que eso no lo duda nadie. Pero el gobierno, el presidente, no se puede dedicar a eso porque no va a gobernar. Leonel Fernández mañana le va a meter otro tema, entonces el presidente le va a responder también. Entonces yo digo, alguien tiene que aconsejar al presidente, tiene un grupo de gente sabia, bien pagada para esos fines a su lado,
que debe orientarlo sobre las cosas del gobierno, las cosas del Estado. Ayer es una conferencia de prensa para hablar de un asunto de Estado, un programa especial del gobierno para ayudar a la producción del campo, a los hombres y mujeres del campo, bien por el presidente. Entonces, no se distraigan lo otro, que eso es lo que quiere la oposición. Yo digo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo, por Dios? A distraerse el propio presidente, a remitir a Google para que recordara el desastre, según la versión que ellos daban de la administración de Fernández, en materia agrícola. Limber lo pudo haber hecho en su condición de ministro, pero el presidente no lo metan en eso, que debe estar preocupado y enfocado en otras cuestiones. Limber recordó, y ciertamente, la gestión del campo no fue la gestión que más brilló en la administración de Leonel Fernández, eso es cierto. Quizás por aquello de la oriundez, de lo que habla Vincho Castillo, el doctor Fernández no conocía mucho el campo. Quizás ahora venga con una visión distinta si volviera a ser presidente, y qué bueno. Pero tiene que conocerlo, Dani, porque fue presidente 3 periodos y bregando con todo lo del país se llega a conocer. Entonces pienso que sí, ahora puede ser distinto, pero usted hace una consulta en el campo, usted le pregunta a los agricultores, y yo soy del campo, y no se sintieron cómodos con la gestión del presidente Fernández en el campo. Estoy hablando puntualmente de un tema y de un renglón muy específico. No quiere decir que no lo conozca ahora y que le dé un enfoque distinto, porque los tiempos cambian. Además, el mundo necesita de que el campo se ponga a producir ahora, por esto que estamos comentando. Entonces, no me gustó. Y repito, la prensa impresa le hizo un favor a la administración del presidente Abinader con no colocar eso en portada, porque era como para estar en portada. Nada más le colocó en portada lo que realmente el gobierno debió proyectar, que es lo del programa Siembra RD. Qué bueno. Pero a esos asesores que tiene el presidente de la República para estos temas, que ejerzan. Un sabio consejo. Las sombras de los pasos del contrario no se menciona. Se ignora o se pisa. Y si se pisa, es en un momento conveniente. Yo digo, y si eso es ahora, sí. Y si eso es ahora, que no estamos en campaña. No, estamos ensayando para que el equipo del presidente, la sombra de los Abinader, pasos del contrario no se menciona, se ignora o si se pisa. Ahora estamos haciendo swing, ahora es haciendo swing que está. Y si con el swing vamos a reaccionar así, cuando esto sea con duro, va a ser difícil. Pues le decía que el tema que yo iba a tratar no era la continuación del de Yoa,